Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Las profundidades del océano esconden todo tipo de criaturas desconocidas para muchas personas, incluyéndome. Es por eso que ahora me encargué de hacer una recopilación para ti con 10 de las menos conocidas y estoy segurísimo que por lo que voy a mostrarte, este video te encantará. Desde un gusano muy extraño que vive en las profundidades del océano Antártico, está bien feo, hasta una criatura a la que llaman con cariño el monstruo de pollo sin cabeza y que tienes que conocer definitivamente. Solo que antes de iniciar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior te hablé sobre este señor que se volvió muy popular en YouTube hace como 10 años porque subía videos un poco extraños a su canal. ¿Tendrás alguna idea de cómo se llamaba su canal? Pues como en cada video voy a dejarte estas 4 opciones en tu pantalla y tú tienes que escribir la respuesta acá abajo en los comentarios. Si viste mi video anterior, seguro que esta va a ser pan comido para ti. Al final del video vamos a ver si acertaste porque yo voy a decirte cómo se llamaba su canal. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú qué tan curioso eres? Gusano Bobbit. El gusano Bobbit es un gusano gigante con el que no querrías toparte ni loco. ¿Sabes que en su edad adulta estas cosas miden hasta 3 metros de largo? Eso sí que suena de pelos, ¿verdad? Su dieta, en caso de que te lo preguntes, está basada en todo tipo de peces, calamares y pulpos. Afortunadamente no come humanos. Sus dientes son tan afilados y tienen tanta fuerza que una vez que atrapa a su presa, es inútil que intente escapar, como ya estás viendo. Algo súper curioso de ellos es que no tienen ni cerebro ni ojos. Eso sí, tienen 5 antenas que son como sus ojos porque estas le ayudan a detectar todo tipo de movimientos bajo el agua. Eso le facilita mucho su labor de cazar a otros peces. La ventaja de estos gusanos sobre las demás criaturas de las profundidades es que ellos pasan totalmente desapercibidos porque se ocultan muy bien bajo el fondo oceánico y solo salen de su cueva cuando tienen hambre. Gracias a todo eso, el gusano Bobbit ha podido alimentarse y sobrevivir en las profundidades del océano desde tiempos prehistóricos. La primera vez que se supo de ellos fue en el año 1788, pero muy pocas personas saben de su existencia actualmente, así que decidí mostrártelos en este video. Engullidor negro. El engullidor negro es una especie de pez que tiene una habilidad que casi ninguna otra especie en el mundo la tiene. ¿Sabes cuál es? Un estómago que puede expandirse hasta 4 veces más, permitiéndole digerir animales mucho más grandes que él. Eso sí que está cañón, ¿verdad? Al pasar casi todo su tiempo bajo los 1000 metros de profundidad, donde todo es muy oscuro, los engullidores negros tienen una ventaja sobre los demás peces por su gran estómago. Y si lo piensas bien, esa es una gran ventaja. Mientras que un pez promedio tiene que alimentarse con peces más pequeños que él o con residuos del fondo marino, el engullidor negro solo tiene que abrir su boca para tragarse peces de hasta 1 metro. Lo curioso es que en su edad adulta ellos no miden más de 25 centímetros, pero como pueden tragarse peces de hasta 4 veces su tamaño, ya te imaginas cómo se ven de panzones, ¿verdad? Si eso no es un superpoder, entonces no sé qué es. ¿Qué estupidez? Ven, ¿y por qué estás intentando tragarte esa silla? Maldición. Eulagisca gigantea. En las profundidades del océano Antártico hay una población de criaturas muy extrañas conocidas como gusanos polinoides gigantes, o por su nombre científico, Eulagisca gigantea. ¿Tenías alguna idea de que una cosa como esta de verdad existe? Pues, aunque tú no lo sabías, los expertos saben de la especie desde el año 1939, pero como viven exclusivamente en el fondo del océano Antártico, que es uno de los lugares más inhóspitos del mundo, ha sido muy difícil estudiarlos en su hábitat natural, así que es muy probable que no tuvieras ni la más remota idea de que algo como esto vive en el océano Antártico. En internet tampoco podrás encontrar demasiada información sobre ellos. Por ejemplo, no se sabe nada de su dieta, no se sabe nada de su tasa de reproducción, tampoco se sabe de cómo viven su día a día, ni mucho menos el papel que desempeñan en el ecosistema en donde viven. Lo único que se sabe es que un adulto mide unos 20 centímetros de largo, no son rápidos ni tampoco venenosos y tienen mandíbulas grandes. Al menos ahora ya sabes de su existencia. Tunicado depredador. Existen más de 2800 especies de tunicados alrededor del mundo y el tunicado depredador es una de ellas, la más interesante de ellas, mejor dicho. Esta especie en particular es de las menos conocidas porque parece que solo viven en el fondo del cañón submarino de la bahía de Monterrey, ubicado en California. Siendo más exactos, viven a unos 1000 metros de profundidad. Lo primero que llama la atención sobre ellos, o lo que más destaca, es su aspecto y también su forma de alimentarse. Esa gran bolsa en forma de capucha que tienen ahí arriba les sirve para atrapar todo tipo de peces diminutos que pasan cerca y es una trampa mortal de la que pocos han conseguido escapar. Los expertos dicen que cuando un pececito cae dentro, pueden llorar, pueden intentar romperla, pueden gritar o lo que quieran, pero es simplemente inútil porque no podrán salir por más que lo deseen. En solo unos pocos minutos, el tunicado depredador comienza a comprimir esa bolsa en forma de capucha para digerir a su presa, y eso es básicamente lo que hacen todos los días de su vida. Los tunicados depredadores no pueden moverse ya que están anclados al fondo del océano, no tienen aletas, no pueden hacer casi nada y no son tan divertidos, pero son una especie interesante. ¿No te parece?
Enypniastes eximia. En las profundidades de la mayoría de los océanos del mundo podrás encontrar una criatura que tiene un aspecto tan extraño que las personas han decidido llamarla con cariño monstruo de pollo sin cabeza. Un nombre que, aunque podría sonarte gracioso, tiene sentido cuando lo ves flotar por solo unos segundos. En verdad que sí parece un pollo sin cabeza. El monstruo de pollo sin cabeza, o Enypniastes eximia, siendo técnicamente correcto, es una especie de pepino de mar que vive entre los 1000 y los 2000 metros de profundidad de manera solitaria. No hacen nada en especial aparte de flotar en la oscuridad del océano para ir de un lado a otro buscando sedimentos con los que alimentarse. Algo que sí debes tener claro sobre esta especie es que no se trata de un monstruo colosal de las profundidades. Lo aclaro porque al verlo en estas escenas podrías pensar que mide un par de metros, ¿verdad? En realidad los adultos no pasan de los 25 centímetros de largo, así que son muy pequeños si los comparamos con otras bestias que viven ahí abajo. Sea como sea, al ser una especie que vive en una zona tan profunda y a la que le gusta estar solo, muchas personas ni siquiera saben de su existencia. Basiphisa conifera. Aunque podrías pensar que lo que estás viendo son vísceras de alguna bestia marina o algo por el estilo, en realidad se trata de uno de los animales más feos que podrás encontrar en las profundidades. ¿Sabes cómo lo llaman algunas personas? Monstruo volador del espagueti. Y no es muy difícil imaginarse la razón del nombre, ¿verdad? Pódrate. Deja de molestar al animal, Benny. Lo estás matando, que no estás viendo. El monstruo volador del espagueti, o Basiphisa conifera, como se le conoce en la comunidad científica, es en realidad una más de las 175 especies de sifonóforos que habitan en los océanos. Los sifonóforos, por si no lo sabías, están conformados por cientos y cientos de organismos multicelulares conocidos como zooides. Sé que quizá no tengas ni idea de lo que te estoy diciendo ahorita, pero el punto que quiero que entiendas es que el monstruo volador del espagueti es en realidad un grupo de organismos multicelulares unidos en uno solo y que se ven como un espagueti. El señor espagueti ha sido grabado en muy pocas ocasiones en la historia, así que es muy probable que no supieras de su existencia. Alithrepes masi. Y hablando de animales casi desconocidos que viven en las profundidades, te presento a la medusa Alithrepes masi. Sí que está bien rara, ¿verdad? En caso de que te lo preguntes, la medusa vive a más de 1000 metros de profundidad en casi todos los océanos del mundo, pero no se sabe mucho sobre ella. Según los registros, fue vista por primera vez en el año 1909, pero como son una especie que vive de forma solitaria en una zona tan profunda del océano, para los expertos ha sido muy complicado estudiarlas en su hábitat natural. La mejor parte es que eso está a punto de cambiar, porque con la tecnología actual cada vez se encuentran más y más especies cuando hay expediciones a las profundidades. Y antes de que lo olvide, no te dejes engañar por esos colores. La especie en realidad es completamente transparente. Los colores que proyecta en este video que estás viendo en realidad solo son el reflejo de la luz que emite el vehículo submarino que la está grabando. Pero dejando eso de lado, estoy seguro que nunca la habías visto, ¿verdad? Roman Feathersop no es una especie de las profundidades ni un animal desconocido, obviamente, sino el nombre de una persona que sube fotografías de criaturas marinas muy extrañas en su cuenta de Instagram. En mi investigación sobre este tema de animales de las profundidades, me topé con la cuenta de Instagram de Roman y, siendo muy sincero, revisando las fotos y videos que publica, creo que merece totalmente la pena mencionarlo en esta ocasión. Como Roman lleva varios años trabajando en un barco pesquero de arrastre en la zona noroeste de Rusia y ha visto todo tipo de monstruos marinos que son desconocidos para muchos, incluyéndome, ha podido sacar fotos y videos a animales realmente extraños de las profundidades. Como sé que revisar su cuenta de Instagram probablemente sea una de las cosas más divertidas que puedes hacer en esta tarde, decidí mencionarlo para que pases un buen rato. Y ya que estamos en esto, también te recomiendo que sigas mi cuenta de Instagram porque pronto... ¡Maldita basura! Vení, ya deja de subir esas fotos provocadoras. Ya hablamos del tema. Tiburón anguila. El tiburón anguila es una de las especies de tiburón menos conocidas en el mundo y uno de los animales más aterradores que podrás encontrar en las profundidades. Sí está fea esa cosa, ¿verdad? Si no sabías nada de ellos, puedo contarte que los ejemplares adultos de la especie miden hasta 4 metros de largo y suelen vivir entre los 1000 y los 1500 metros de profundidad en la mayoría de océanos del mundo. Su alimento favorito son cefalópodos, que también viven en las profundidades y que no tienen escapatoria cuando el tiburón decide atacarlos, porque son muy veloces, tienen mandíbulas extremadamente flexibles para atrapar todo tipo de presas y sus dientes están perfectamente diseñados para capturar peces. Me habría encantado mostrarte un video de un tiburón anguila en pleno ataque, pero al parecer no existe ningún video disponible hasta la fecha. La razón de que casi no esté documentada es que son una especie amenazada de la que cada vez quedan menos ejemplares porque su tasa de reproducción es muy baja, así que encontrar fotos o videos de ellos en internet no es una tarea sencilla, por no decir imposible. Debido a esa poca documentación sobre la especie, muchas personas ni siquiera saben que existen. Calamar colosal. ¿Me creerías si te digo que un adulto de esta especie puede medir hasta 15 metros de largo, si no es que más? Aunque eso te suena a una completa mentira, los expertos en el tema aseguran que el calamar colosal es una de las criaturas más temidas de las profundidades de los océanos por su gran tamaño y por su gran fuerza, y a la vez son de las criaturas menos conocidas o documentadas de la historia. Los reportes oficiales dicen que la primera vez que vieron a uno de estos fue en el año 1925 y desde entonces solo se han visto a 5 ejemplares más, y es por eso que se sabe muy poco de ellos. Entre esa escasa información que se
se tiene disponible del calamar colosal, puedo mencionarte que su hábitat natural supuestamente va desde el norte de la Antártida hasta el sur de Nueva Zelanda. Viven a más de 1500 metros de profundidad y se alimentan de cachalotes y de otros calamares más pequeños. Como han sido visto en muy pocas ocasiones a lo largo de la historia, es muy probable que no tuvieras ni idea de que esta cosa de verdad existe. Y eso es todo por hoy. Estuvo bueno, ¿verdad? Pues si el video te gustó tanto como a Benny, deberías dejar un pulgar arriba porque eso me ayuda muchísimo a saber qué videos de verdad te gustan y cuáles temas no debería tocar de nuevo. Así que si quieres ver más videos de animales en el canal, ya sabes qué hacer. La respuesta del acertijo es la opción de Edarem. Era el seudónimo de este señor que se volvió muy popular en internet hace varios años gracias a los videos que publicaba en su canal de YouTube. Muy extraños, por cierto. Si te gustaría conocer más de su historia, deberías ir a mi video anterior porque hablé un poco más sobre él y comenté otros datos bastante interesantes. Así que voy a dejarte un enlace acá arriba, ¿de acuerdo? Sí, creo que eso es todo. Como siempre te digo, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos sus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en la siguiente. Adiós.